Vamos a revisar ahora lo que es pares craneales. ¿Ya? A ver, ¿qué pares craneales conocen? Los dos. Ya. ¿Cuáles son los pares craneales que no están en el tronco cerebral? Oftálmico y óptico. Olfatorio y óptico, perdón. Yo siempre decía ¿De dónde nace el olfatorio? mesencéfalo. ¿Seguro? El olfatorio. Células bipolares del epitelio. Claro, células bipolares, ¿no? Pero exactamente el telencéfalo. ¿Y el óptico? Células ganglionares de la retina. Claro, o el diencéfalo. Este sería el lingüista. Entonces, los demás pares craneales nacen del tronco cerebral. Entonces vamos a tener de arriba hacia abajo el mesencéfalo, ¿no? ¿Y qué pares craneales nacen del mesencéfalo? El oculomotor troclear. Falta uno. Troclear y trigemino. Sí, una parte del trigémino. ¿Cuál es la función del óculo motor o motor ocular común? Movimiento Ocular. Mirar en distintas. ¿Hacia dónde es la mirada? arriba, abajo, abajo y hacia adentro. Hacia adentro, ya. ¿Y qué pasa si hay una lesión del motor ocular común? ¿Cómo va a estar el paciente? Los ojos hacia los costados. Hacia afuera. Sí, hacia afuera. Exacto. Y también va a tener visión doble, ¿no? ¿Y qué pasa si hay una lesión del troclear? ¿Cuál es la función del troclear? Hacia abajo, mover el ojo hacia abajo, no va a poder bajar. Claro, el troclear inerva al oblicuo superior. Entonces, si se altera el oblicuo superior, el paciente va a tener una mirada oblicua, ¿no? O sea, va a estar de esta manera. Acuérdense que el nervio troclear es el único par craneal que nace de la parte posterior del tronco cerebral, ¿no? Ahora, el motor ocular común tiene dos partes, una parte motora y una parte parasimpática. La parte parasimpática se va a encargar de la dilatación o de la construcción de la pupila a través del reflejo fotomotor o también de la acomodación del cristalino. Entonces nosotros al evaluar la pupila, nosotros con una linterna vemos la pupila y si se dilata o se contrae está bien, pero si solamente se queda dilatada quiere decir que está alterado el tercer par craneal, ¿no? O si no se dilata, también está alterada la parte parasimpática del tercer par craneal. Ahora, y el tercer par craneal sale por el anillo de zinc, igual que el troclear. Acuérdense que el tercer par craneal, el cuarto, el sexto, el quinto y la arteria carótida también están dentro de lo que se llama el seno cavernoso. Es una estructura muy importante, ya que si se lesiona este seno cavernoso, se lesionan todos estos pares craneales. Ahora, vamos bajando y tenemos el motor ocular externo. ¿Cuál es la función del motor ocular externo? Regular la luz que entra al ojo. que sea Dilate. Acuérdense que todos los óculos motores tienen función motora, salvo el motor ocular común que también tiene una función parasimpática. Es decir, el motor ocular interno lleva el ojo hacia adentro, el motor ocular externo lo lleva hacia afuera. Y si hay una lesión del motor ocular externo, ¿cómo está el paciente? Con los ojos hacia adentro, ¿no? Sí, hacia adentro. Entonces, aparte de eso, también va a tener diplopia. Y acuérdense que el motor ocular externo o abducens va a salir por la fisura orbitaria superior, ¿no? Al igual que el motor ocular común y el troclear, ¿no? Y si ustedes hacen un corte sagital a nivel del tronco cerebral, van a ver que el abducens va a estar acá y el séptimo par le va a hacer una rodilla. Es lo que se llama un genus o una rodilla al sexto par. Eso lo vamos a ver en el séptimo par. Luego vamos bajando, ya nos encontramos en la protuberancia
y vamos a tener la emergencia del quinto par. Acuérdense que los pares craneales tienen un origen real y un origen aparente. ¿Dónde es el origen real? Del trigémino en los núcleos del tronco encefálico. Claro, el origen real es en los núcleos, en general, en todos los pares craneales. El origen aparente es cuando ustedes ven el tronco cerebral y ven esas raíces que salen, ese es el origen aparente. Entonces, en la corteza cerebral motora vamos a tener la emergencia de dos haces. ¿Cuáles son esos haces? Motor y sensitivo, pero No, estamos hablando de la corteza motora nada más. El área 4 premotora. ¿Qué hacen de acá? división mandibular. No, vamos a tener la emergencia del haz córtico espinal o piramidal, ¿no? Y el haz córtico nuclear, que se va a los núcleos de los pares craneales. Entonces, en el caso del trigémino, vamos a tener un haz córtico nuclear que va al trigémino. Igual, todos los pares craneales, el cuarto, sexto, séptimo, van a tener haces córtico nucleares. Entonces, el trigémino va a tener dos ramas, una motora y una sensitiva, o sea, va a ser un nervio mixto. Y el área sensitiva va a estar dada por un ganglio. ¿Cómo se llama ese ganglio? El ganglio de Gasser. Ese ganglio de Gasser va a dar tres ramas, 5.1, 5.2 y 5.3. ¿no? La 5.1 va a inervar la rama oftálmica, la 5.2 la rama mandibular o maxilar superior y la rama 3 maxilar inferior. Ahora, la rama 3 va a tener dos funciones, motora y sensitiva, a diferencia de las anteriores que solamente son sensitivas, ¿no? Entonces, la rama 3 tiene motora y sensitiva, y esa motora se va a encargar de masticación del músculo miloideo, digástrico, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Sí, exacto. Esa es y aparte de la masticación, ¿no? Entonces, si se altera la rama 5.3, vamos a tener problemas en la masticación y la rama sensitiva, ¿no? Una falta de sensibilidad o hipoestesia, ¿no? Y cuando se altera el nervio trigémino, vamos a tener una enfermedad muy común y muy dolorosa que se llama neuralgia del trigémino. Generalmente es un dolor muy insoportable, donde el paciente a veces no calma ni con antiinflamatorios no esteroideos ni opioides, y a veces es necesaria una intervención neuroquirúrgica. Ahora, vamos bajando por la protuberancia y vamos a tener la emergencia del séptimo par, ¿no? O también llamado facial. Entonces el facial va a tener dos ramas, una motora y una sensitiva, o sea, va a ser un nervio mixto. Ya, la rama motora va a ir hacia arriba y la rama sensitiva hacia el gusto. Claro, o sea, va a haber dos ramas motoras y una sensitiva, ¿no? Entonces, cuando se daña, yo les mencioné que habían en el área premotora dos haces, córtico espinal y córtico nuclear. Si se daña la vía córtico nuclear, se va a dañar de la parte nuclear hacia arriba, ¿no? O sea, córtico nuclear, supranuclear. Entonces, si se daña esa vía, vamos a tener una parálisis facial central. Entonces, en ese caso, el paciente va a tener solamente parálisis de la mitad de la cara, va a tener una desviación de la comisura labial, así nada más. Pero si se daña del núcleo hacia abajo, o sea, infranuclear, va a tener una parálisis facial periférica, o sea, va a tener una parálisis facial total. El ojo no va a poder cerrarlo, se queda abierto, la comisura labial se va hacia un lado, va a tener problemas del gusto, de los 2 tercios anteriores del gusto, y va a tener problemas de la audición.
va a tener hiperacusia o hipoacusia. Y a veces también puede tener problemas de las lágrimas, porque se afecta las ramas lacrimales. Por eso que en un paciente con parálisis facial a veces es necesario darle lágrimas artificiales para que se pueda lubricar el ojo, ¿no? Entonces tenemos la parálisis facial central y la parálisis facial periférica. Ahora, el trayecto del nervio facial es bien amplio. Nace del ganglio pterigopalatino, ¿no? O esfenopalatino. De ahí nace la cuerda del tímpano, el séptimo bis, ¿no? Y de ahí sale por el agujero estilomastoideo para inervar la cara, ¿no? En la cara ya se encarga en la parte motora de inervar los músculos de la expresión facial o de la mímica, ¿no? Tenemos varios, ¿no? El elevador del párpado superior, de la auricular de los labios, etc. Y la parte sensitiva se va a encargar de la sensibilidad de los 2/3 anteriores. O sea, el paciente no va a poder diferenciar si es salado o dulce o si es amargo, ¿no? Va a tener problemas. En este caso el tratamiento es con medicina física y rehabilitación, darle corticoides o vitamina B, ¿no? Y en el caso si fuera una parálisis facial central que esté afectando la parte superior, o sea un tumor o un accidente cerebrovascular, el tratamiento sería erradicar el tumor o tratamiento del accidente cerebrovascular. En ambos casos el tratamiento es diferente. Ahora vamos bajando y nos vamos al octavo par o cócleo vestibular, ¿no? El cócleo vestibular van a ser de dos núcleos y va a tener ganglios, ¿no? El ganglio de Scarpa y también el órgano de Corti. Pero a su vez los núcleos vestibulares van a ser varios. ¿Conocen algunos núcleos vestibulares? Núcleo sensitivo del tronco encefálico, núcleo vestibular superior, lateral, medial e inferior. Ya, muy bien. Y también vamos a tener núcleos cocleares. ¿Conocen algunos núcleos? Dorsal y ventral. Exacto. Entonces vamos a tener núcleos cocleares y vestibulares, ¿no? Y los cocleares van a hacer un trayecto, ¿no? Hasta el ganglio de Scarpa, el menisco lateral, los folículos, ¿no? Y van a llegar al conducto auditivo, al órgano de Corti, ¿no? A los canales semicirculares superior e inferior a través de la perilinfa, donde van a estar los otolitos, y el conducto auditivo externo o interno, ¿no? En cambio el vestibular va a tener otro tipo de destino. A su vez se va a encargar de la propiocepción, ¿no? Y acuérdense que el nervio auditivo o coclear va a llegar a la corteza temporal, o también llamada circunvolución de Fesch, ¿no? Que es el área de la audición para los tonos altos y los tonos bajos. Área 41, área 42 de Brodmann. A su vez, el lóbulo temporal también va a ser asiento para el área del busto, que lo vamos a ver posteriormente. Luego, seguimos bajando y vamos a tener la emergencia en el surco bulbo-protuberancial del noveno par, o también llamado glosofaringeo, que va a inervar el tercio posterior de la lengua, o sea, va a tener una función sensitiva y también va a tener una función motora, o sea, va a ser un nervio mixto. Dentro de la función motora va a inervar a los músculos faringeos y laringeos, ¿no? Y si se altera los músculos faringeos y laringeos, ¿qué alteración vamos a tener? Problemas en la dilución, Sí. y en la fonación, ¿no? Y vamos a tener problemas en los dos
en el tercio posterior de la lengua, o sea, no va a poder distinguir si es salado, amargo, dulce. Ahora, el glosofaringio también va a tener algunos núcleos. ¿Qué núcleos va a tener o qué ganglios va a tener? Ambiguo. Óptico. Claro, va a tener el núcleo ambiguo, también el tracto solitario, ¿no? Y va a tener el ganglio de Etringer y de Andersch, ¿no? A su vez, va a emerger por el foramen yugular, el foramen magno, al igual que el vago o neumogástrico, ¿no? Ahora, ya en el bulbo raquídeo, a nivel de la olía vulvar, vamos a tener la emergencia del vago, o también llamado cardio neumoentérico, que va a tener una parte motora y una parte parasimpática o visceral, ¿no? Que va a inervar el corazón, el pulmón y los intestinos, ¿no? Entonces, si tenemos una lesión parasimpática del vago, ¿qué problemas podemos tener? Corazón, Problemas del corazón, grande, vasos sanguíneos, torácico, Exacto. laringe, faringe, bronquios y pulmones. claro, todo eso podemos tener. Y si tenemos una lesión en la parte motora, Motora, lo que La da, faringe y la deglución. laringe. claro, faringe y laringe, Laringe. disfonía, disfagia. Ya. Ahora, el nervio vago, también el glosofaringeo va a tener una emergencia a través del foramen magno. Al igual que los dos van a emerger y los dos van a tener problemas de disartria, disfagia y disfonía, ¿no? En este caso, si el paciente tiene disfagia, al no poder comer, el paciente se le va a tener que colocar una sonda, así es, una sonda nasogástrica para que pueda alimentarse. Ahora, y va a tener varios núcleos, ¿no? El núcleo dorsal motor del vago, el núcleo ambiguo, el núcleo del tracto solitario y el núcleo mesencefálico del quinto. Me faltaba mencionar que en el quinto también tenemos varios núcleos, ¿no? El núcleo mesencefálico, el núcleo espinal del trigémino y el núcleo sensitivo del trigémino, ¿no? Y el vago también tiene varios núcleos, al igual que el quinto. Ahora, tarea para la próxima clase, tienen que aprenderse lo que es la transducción del nervio olfatorio y del octavo par. Son los únicos pares que tienen fenómenos de transducción. Ustedes me van a explicar qué significa la transducción del nervio olfatorio y del octavo par. Ya, entonces seguimos en el vago. Seguimos en el vago, ¿no? Que a su vez va a inervar al plexo solar, ¿no? Y va a salir cerca de la arteria carótida interna, ¿no? A su vez va a tener funciones a través del seno carotidio y los quimiorreceptores para la regulación de la presión arterial y de los gases arteriales, ¿no? Como el PCO2, los hidrogeniones, etc. Luego tenemos la emergencia del undécimo par o espinal, que va a emerger del bulbo a nivel de la olida vulvar y se va a encargar de la inervación de los músculos esternocleidomastoideo, trapecio y de las raíces C1, C2, C3 y C4, ¿no? Se va a encargar de llevar los hombros hacia arriba o hacia abajo. Y cuando hay una lesión del espinal, generalmente el paciente tiene un hombro caído, ¿no? A veces se puede confundir con una hemiplegia, pero hay que hacer una buena evaluación. Y finalmente tenemos a nivel de las pirámides la emergencia del hipogloso, ¿no? Que se va a encargar de movilizar la lengua de un lado hacia el otro, ¿no? Cuando hay una lesión del hipogloso, generalmente el paciente tiene una protrusión lingual
o tiene una parálisis de la lengua, no puede mover la lengua, ni a la derecha ni a la izquierda. Y también emerge del foramen magno, ¿no? Ahora, tanto los oculomotores, creo que ya les mencioné, emergen de la fisura orbitaria superior, ¿no? Al igual que el nervio óptico. Y a nivel del quinto, emergen del foramen oval y del foramen redondo, ¿no? Tanto el quinto 1 como el quinto 2. Ya, entonces prácticamente hemos terminado lo que es pares craneales. Acuérdense que hay pares craneales motores, sensitivos, mixtos, viscerales, aferentes, eferentes, especiales, generales, que inervan tanto glándulas, músculos, etc. Son terminologías especiales que se dan a los nervios craneales. Y también tienen sus ramas parasimpáticas en el caso del tercer par, ¿no? O en el caso del décimo par. Ahora vamos a ver lo que son los lóbulos. Acuérdense que acá a nivel frontal tenemos áreas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué áreas tenemos a nivel del lóbulo frontal? 4 Broca. 4 de Broca. ¿De qué se encarga el área de Broca? Lenguaje. ¿De qué tipo de lenguaje? Hablado. Hablado. Verbal. Entonces, si tenemos una lesión en el área de Broca, ¿qué lesión va a tener el paciente? Yo fui para hablar. Dificultad para hablar. ¿Y cómo se llama eso? No, de disfalia. Afasia. Afasia. Afasia de Broca. El paciente no va a poder hablar, ¿no? Pero sí entiende. Sí. En cambio, a nivel del lóbulo temporoparietal vamos a tener el área de Wernicke, que se encarga del lenguaje Entendido, comprensivo. Comprensión del comprensivo. lenguaje. Entonces, en este caso, el paciente va a poder hablar, pero no va a poder entender. comprender. ¿Y qué pasa si tengo una lesión? A ver, entre el área de Broca y el área de Wernicke hay un fascículo. ¿Cómo se llama ese fascículo? Fascículo. Ay, yo he hecho ese dibujo. Fascículo arcuato. ¿Y qué pasa si se daña el fascículo arcuato? No va a haber una buena comunicación, no va a ser ni comprendido ni hablar. Exacto. No va a poder hablar ni comprender. Se va a hacer una afasia total. Afasia total. Aparte de eso, el área frontal o lóbulo frontal se va a encargar de la personalidad, del juicio, toma de decisiones, etc. Luego tenemos el lóbulo parietal, donde va a estar el área sensitiva, ¿no? ¿Cuál es el área sensitiva? Parietalis, pero... 3, 2, 1, Ajá, ¿no? ahí te El giro postcentral, donde van a llegar todos los haces sensitivos. ¿Qué haces sensitivos conocen? los preorgánicos, pero... Ajá, 3 o 1. Acuérdense que tenemos haces motores que son descendentes y haces sensitivos que son ascendentes. Los haces motores son eferentes y los haces sensitivos son aferentes. Dentro de los aferentes, ¿cuáles son los haces sensitivos que llegan a la corteza sensitiva? 2, 3, 1. Ya, los voy a mencionar. Tenemos el haz espinotalámico anterior, el espinotalámico lateral y el haz propioceptivo de Goli-Burdach, ¿no? El haz espinotalámico anterior se encarga de qué tipo de sensibilidad? Termoalgésica. O sea, ustedes se ponen acá un pinchazo
o se ponen acá una bolsa caliente, entonces están estimulando el haz espinotalámico anterior o termalgésico. En cambio, si ustedes se ponen acá un algodón o una plumilla, están estimulando el haz espinotalámico lateral, que se encarga de la sensibilidad fina o táctil superficial. Y luego tenemos el haz propioceptivo o de Goli-Burdach, que se te pasa por el cuerno posterior o el asta posterior de la médula. Ese haz se encarga de la propiocepción. ¿Y cómo evaluamos la propiocepción? Ustedes han oído hablar de un objeto que se llama diapasón. Ya, ese es un objeto que ustedes tienen dos bordes así, lo hacen así y va a vibrar. Esa vibración ustedes la ponen acá y si la persona siente, quiere decir que su haz perceptivo está normal. Si no siente, quiere decir que está alterado. O de otra manera, ustedes le dicen al paciente que se pare, que se pone de pie, que se ponga de pie, con un pie delante del otro, y si se va hacia un lado o hacia el otro, quiere decir que el haz propioceptivo está alterado. Eso se llama signo de Romberg, positivo, signo de Romberg negativo. Entonces tenemos tres áreas de sensibilidad. ¿Cuáles son? Espinotalámico anterior, espinotalámico lateral y el haz propioceptivo o de Goli-Burdach. Esos haces van a hacer sinapsis en el núcleo ventero-posterolateral del tálamo y de allí llegan a la corteza sensitiva o área 321. ¿No? Ese es todo el camino que hacen los haces sensitivos. En cambio, los haces motores que nacen del área motora o el área 4, donde están las células gigantopiramidales de Betz, ¿no? Bajan, hacen su recorrido por la cápsula interna y luego llegan al bulbo donde se decusan. ¿Y cómo se llama ese haz? Córtico espinal o piramidal, porque se decusa a nivel de las pirámides. Ahora, el 85% de los haces piramidales se decusan. Quiere decir que si tenemos una lesión en el lóbulo frontal derecho, ¿dónde va a estar la hemiplegia? Izquierda, ¿no? Ahora, ¿ustedes se acuerdan de los homúnculos? ¿Cuántos homúnculos tenemos? 3. Uno a nivel motor, uno a nivel sensitivo y uno a nivel del cerebelo. A nivel motor tenemos el homúnculo de Penfield. ¿Qué forma tiene el homúnculo? A ver, circulito. No, es la forma de un hombre que está con la cabeza hacia abajo y con las piernas hacia arriba. Sí. Igual que el... Es lo que separa. Claro, es lo que está, digamos, tanto en la corteza motora y en la corteza sensitiva. Entonces, ¿esto para qué nos va a ayudar? Para ver la irrigación arterial. Ahora, acuérdense que en el cerebro vamos a tener tres grandes arterias, ¿no? La arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral anterior va a irrigar prácticamente el lóbulo frontal. La cerebral media va a irrigar casi las 2/3 partes del cerebro, es decir, el lóbulo parietal, temporal y parte del occipital. Y la cerebral posterior va a irrigar el lóbulo occipital. Entonces, si tenemos una lesión en la arteria cerebral anterior, se va a alterar una parte del homúnculo. ¿Qué parte se alteraría del homúnculo? ¿Las piernas, los brazos o la cara? Piernas, brazos ¿O la cara? o la cara. ¿Por qué? Una parte inferior. No, en realidad lo que se afecta son las piernas. Al revés. Se afectan las piernas porque las piernas están acá encima, ¿no? Entonces vamos a tener lo que se llama una hemiparesia a predominio crural, o sea, predominio de la pierna. Pero si se afecta la parte de acá al centro, donde está la arteria cerebral media,
¿qué parte se va a afectar? Ahí sí la cara. La cara y el brazo, porque la cara está más o menos por acá y el brazo está por acá. Entonces vamos a tener una hemiparesia facio-braquial, o sea, se afecta la cara y el brazo. Y si tenemos una lesión que abarca tanto la cerebral media como la cerebral anterior, ¿cómo va a ser la hemiplegia? Casi completa. 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 Va a ser una hemiplegia total, ¿no? Tanto de la cara, brazo y pierna. Entonces, es a grandes rasgos la irrigación que vamos a ver posteriormente, que está dada por el polígono de Willis. Entonces, más o menos para que se ubique. Entonces, aquí tenemos el área parietal, que se encarga de la sensibilidad, ¿no? Y el área temporal, que se encarga de... ¿Qué áreas tenemos en el área temporal, en el lóbulo temporal? La temporal 73. La audición, ¿no? El equilibrio. El área del gusto, y también tenemos un área epileptógena, donde está el hipocampo. ¿Qué forma tiene el hipocampo? Caballito. Caballito. Caballito de mar. Es ustedes cuando ven una resonancia magnética, ¿no? Van a ver acá a nivel del lóbulo temporal cómo el hipocampo se esclerosa, se pone hiperintenso, ¿no? De color blanco. Entonces eso significa que el paciente tiene una epilepsia, ¿no? Porque el lóbulo temporal a nivel del hipocampo es un área muy epileptógena, ¿no? Por eso se llama esclerosis mesial temporal, o sea, esa área se esclerosa y se vuelve dura, ¿no? Esclerosis mesial temporal. A su vez, el hipocampo va a ser parte de lo que se llama el sistema Límbico. límbico, ¿no? Y el sistema límbico es parte del sistema de las emociones, ¿no? Entonces, el hipocampo se va a encargar tanto de las emociones como del aprendizaje y de la memoria. Entonces, el hipocampo y el lóbulo temporal van a estar estrechamente relacionados, ¿no? Con el sistema límbico. Y luego, atrás, posteriormente, tenemos el lóbulo occipital, que se va a encargar Equilibrio. de la visión, ¿no? La visión Visión. primaria y visión secundaria. Visión, perdón. Entonces, ya tenemos los 4 lóbulos principales. Luego, debajo del lóbulo temporal vamos a tener otro lóbulo. ¿Cómo se llama? El lóbulo de la ínsula. Ínsula. Ya, ¿de qué se encarga el lóbulo de la ínsula? Parte de... Es un lóbulo propiamente vegetativo. O sea, se encarga de los latidos cardíacos, la frecuencia respiratoria, etc., ¿no? Ahora, algunos autores también incluyen al sistema límbico como lóbulo. O sea, tendríamos en total 6 lóbulos, ¿no? Frontal, temporal, parietal, occipital, ínsula y límbico. Tendríamos 6 en total, ¿no? Entonces, si hablamos del lóbulo límbico o sistema límbico, Se relaciona. claro, ¿qué estructuras van a formar el lóbulo límbico o sistema límbico? El hipocampo, Ya, tálamo. ya. Bueno, el tálamo forma parte del diencéfalo, no está incluido. Entonces, hipocampo, Hipocampo, ¿qué más? Ya, les voy a ayudar. Hipocampo, cuerpos mamilares. Ay, te acuerdo. En realidad, algunos autores también consideran el tálamo, ¿no? Pero otros autores más lo consideran dentro del diencéfalo. También está la amígdala, el fornix, ¿no? Y los cuerpos mamilares, ¿no? Y también se llama circuito de Papez. Sí, de Papez. Sí, de Papez, ¿no? Y ese es un sistema muy importante porque se encarga de Papez. las emociones, ¿no? Sí, de Papez. Ahora, y si se activa la amígdala, ¿qué pasa con la persona?
claro, se activa, entra en ansiedad, en pánico. Por eso que las personas andan muy estresadas, ¿no? ¿Por qué? Porque se activa la amígdala. ¿Y quién controla la amígdala? El lóbulo frontal. O sea, el lóbulo frontal es el que le da las órdenes a la amígdala para que la amígdala no se sobreestimule, ¿no? Por eso que es importante esa estructura, ¿no? Pacientes ansiosos, depresivos o con trastornos de pánico se activa mucho la amígdala, ¿no? Entonces, aquí tenemos el sistema límbico que se encarga de las emociones y arriba del sistema límbico, ¿qué estructura tenemos? Cuerpo calloso. No. Ya, ¿Sí? ¿y qué más? Cuerpo calloso, no sabía. Y el cíngulo, circunvolución del cíngulo, Sí. ¿ya? Ahora, debajo del sistema límbico, ¿qué vamos a tener? Ya el Ahora sí vamos a tener lo que tú has dicho, el encéfalo, que está formado por por el hipotálamo, hipotálamo, hipófisis. ¿Qué más? claro, tálamo, hipotálamo, epitálamo, Epitálamo. metatálamo. Ahora, el tálamo, ¿cuántos núcleos conocen del tálamo? Del tálamo, ay, tálamo. No. Tenemos los núcleos ventro-posteromedial, núcleo posterolateral, tenemos los núcleos intralaminares, núcleos anteriores, núcleos mediales, pulvinar, los folículos, peliculados, etc. Hay un montón. Pero para que no se hagan problemas, los dos núcleos principales son el núcleo ventro-posterolateral, por donde pasan los haces sensitivos, y el núcleo ventromedial, por donde pasa el núcleo sensitivo del trigémino, ¿no? Esos son los principales núcleos del tálamo. Luego tenemos el hipotálamo. ¿Qué núcleos conocen del hipotálamo? Paraventriculares. Paraventriculares, supraópticos Está supraóptico. y supraquiasmáticos. Esos son los principales, también hay otros. ¿Y cuáles son las funciones del hipotálamo? Si son oculares, termorregulares. Hormonal más que todo. Hormonal, termorregulación y centro de la saciedad, ¿no? Y a su vez participa con el hipófisis para formar el eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Que se encarga de regular la secreción hormonal de varias glándulas. Ahora, también se encarga del ciclo vigilia-sueño. Bueno, luego vamos a tener el metatálamo. ¿Qué estructuras conoces del metatálamo? Tenemos los colículos, ¿no? Colículos superiores e inferiores. Ay, ay, ay. Y luego el epitálamo. ¿Qué hay en el epitálamo? Una estructura muy importante. Glándula pineal. Exacto, glándula pineal. ¿De qué se encarga la glándula pineal? Glándula. Melatonina. Exacto, secreción de melatonina. Ah, ¿Y qué pasa si no se secreta adecuadamente la melatonina? Problemas del sueño. Exacto, sí. problemas de insomnio. Por eso que los pacientes, en vez de darle ansiolíticos, se le debería dar pastillas de melatonina, ¿no? Para que puedan dormir bien. Entonces ya tenemos las estructuras del diencéfalo. Y ahora nos vamos más abajo y vamos a ver los ganglios basales. ¿Qué estructuras conocen de los ganglios basales? Globo pálido. Ya, sí. ¿qué más? Ya, yo les Núcleo ayudo. caudado. Ya, ya. Globus pálidos interno, globus pálidos externo, putamen, que está más al centro,
caudado que tiene tres partes. ¿Cómo se llama? Cabeza, cuerpo y cola. Cuerpo y cola. ¿No? Más abajo vamos a tener el núcleo subtalámico de Lewis y más abajo la sustancia negra, ¿no? Ahora, los ganglios basales se van a encargar básicamente de los movimientos involuntarios, ¿no? Y dentro de las enfermedades que tenemos de los movimientos involuntarios tenemos a la enfermedad de Parkinson, que se produce por un déficit de, Sustancia negra. claro, sustancia negra que produce dopamina, ¿no? La sustancia negra está en el mesencéfalo y tiene dos partes, par compacta y par reticular. Ahora, dentro de lo que es los ganglios basales, vamos a tener dos vías, la vía directa y la vía indirecta. La vía directa va a conectar el globus pallidus, ¿no?, con la corteza a través de un neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor va a ser? El glutamato, ¿no?, que es un neurotransmisor excitatorio. Y la vía indirecta va a conectar el globus pálido interno con la corteza y el núcleo subtalámico a nivel de otro neurotransmisor. ¿Cómo se llama ese neurotransmisor? El GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces vamos a tener una vía directa que es regulada por el glutamato y una vía indirecta que es regulada por el GABA. Algunos autores consideran una vía hiperdirecta, pero para fines académicos no es necesario. Ahora, si se afecta la vía directa, ¿qué enfermedades vamos a tener? ¿Qué enfermedad clásica vamos a tener? ¿Alzheimer? No. Parkinson, enfermedad de Parkinson. Parkinson, ya. Y si se afecta la vía indirecta, Alzheimer que tengo que ver. Corea de Huntington. Es Corea, siempre olvido la Corea. Ahora, dentro de las enfermedades que hay de los ganglios basales hay diversas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la atetosis, que son movimientos reptilianos de este tipo. O también tenemos el hemivalismo, que es por alteración del núcleo subtalámico, donde el paciente tiene movimientos como si fueran de bala, ¿sí? O movimientos corioatetósicos, ¿no?, que tienen los dos, ¿sí? Ahora, los movimientos del Parkinson son movimientos como si estuviera contando monedas, ¿no?, de este tipo. Así. Y también hay lo que se llama parkinsonismo secundario, que son por daños de los ganglios basales que pueden ser secundarios a diversas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, problemas infecciosos, degenerativos, vasculares, etc., ¿no?, que pueden dañar los ganglios basales y producir movimientos involuntarios. También tenemos lo que se llaman las distonías, que son como si un paciente tuviera tortícolis, ¿sí?, distonías cervicales, ¿no? O también el blefaroespasmo, el paciente tiene el párpado comienza a parpadear, o lo que se llama el síndrome de Meigs o una hemiespasmo hemifacial, donde tiene movimiento del párpado y de la boca, ¿no?, que son problemas de los ganglios basales. Y bueno, luego vamos a tener acá, imagínense que este es un corte axial, lo que nosotros llamamos corte de Charcot o de Fletchig, y vamos a ver acá los ventrículos, los ganglios basales, y aquí qué estructura va a estar. Ya lo he mencionado, el tálamo. Y luego, acá, ¿qué estructura va a pasar? Una estructura de sustancia blanca. La cápsula interna, ¿no?, que va a tener una rodilla y cuerpo. Y luego, aquí vamos a tener una estructura de sustancia gris que se llama claustro o antemuro, y aquí otra estructura que se llama cápsula externa. O sea, el claustro o antemuro va a dividir la cápsula interna de la cápsula externa. ¿Ya? Aquí vamos a tener el centro semioval, ¿no?, y por la cápsula interna va a pasar el haz piramidal, ¿no?
Y aquí por afuera tenemos la corteza que va a estar integrada por sustancia gris. ¿No? Ese es en un corte de Charcot o un corte de Fletcher. Y aquí vamos a tener los ventrículos laterales, ¿no? Vamos a tener los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Ahora, el tercer ventrículo se va a comunicar con el cuarto ventrículo por qué estructura. Acueducto de Silvio. Y aquí, entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, va a haber un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero de Monro. Y estos ventrículos que están abajo, a nivel del cuarto ventrículo, se van a comunicar con las meninges a través de dos agujeros. ¿Cómo se llaman estos agujeros? De Luschka y Mayendi, ¿no? Entonces, el líquido cefalorraquídeo se va a formar acá, en los ventrículos laterales, en los plexos coroideos, va a circular por el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, y luego sale por los agujeros de Luschka y Mayendi a las meninges para bañar todo el cerebro, y luego se reabsorbe a nivel de las granulaciones de Paccioni, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si tenemos una lesión acá a nivel del tercer ventrículo? Por ejemplo, un tumor que está obstruyendo el tercer ventrículo. Hidrocefalia. Hidrocefalia, ¿no? ¿Por qué? Porque el líquido se va a acumular acá y los ventrículos se van a dilatar. Entonces se llama hidrocefalia obstructiva. ¿Y qué pasa si hay una lesión acá en las meninges? Por ejemplo, una meningitis donde se inflaman las meninges. ¿Qué pasa? Aumentar la presión. No, claro, lo que va a pasar es que no se va a reabsorber el líquido y por lo tanto el líquido se va a quedar retenido y también va a producir hidrocefalia. O sea, vamos a tener dos mecanismos, un mecanismo obstructivo y un mecanismo de reabsorción. Entonces vamos a tener una hidrocefalia obstructiva y una hidrocefalia reabsortiva, ¿no? En este caso el tratamiento sería extirpar el tumor o la hemorragia, y en este caso el tratamiento sería tratar la meningitis, ¿no? Dándole antibióticos, o si es una hemorragia subaracnoidea, una derivación ventricular externa, ¿no? Ya. Eso sería todo entonces. Gracias.